Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a ver un video con relación al contenido de la asignatura de matemáticas que se llama expresión de fracciones como decimales y de decimales como fracciones, ¿no? Bueno, y comenzamos con lo que es fracciones decimales, anotación decimal, aclarando pues de que vamos a tocar ciertos subtemas como fracciones decimales, anotación decimal, fracciones no decimales, anotación decimal, notación decimal a fracciones decimales, reducción o simplificación de las fracciones y así también como el uso del valor posicional de los números, ¿no? Entonces, ¿pero qué es una fracción decimal, no? Hemos escuchado hablar sobre las fracciones y después sobre las decimales, pero en este caso son fracciones decimales, donde dice que son aquellas que tienen como denominador el número 10 o potencia de 10, o como lo tenemos acá, potencia de 100 o potencia de 1000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tema? Pues convertir lo que es la fracción al decimal. ¿Vale? Entonces, 1 de 10 sería 0.1, sería un décimo. 1 de 100 sería 0.01, serían centésimos. 1 de 1000 sería 0.001, serían milésimos, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros que hacer la conversión. Ok, aquí les presento lo que es la representación gráfica de una fracción decimal. Tenemos un círculo y está dividido en 10 partes iguales que corresponden a la unidad. Y 10 partes sería 10 de 10. Aquí tenemos solamente una parte que correspondería a 1 de 10 y aquí tenemos acá abajo lo que son, solamente escogemos 7 de los 10, entonces serían 7 de 10, que serían un décimo y 7 décimos. Bueno, y para poder realizar esta conversión entonces de fracciones decimales a lo que es número decimal, entonces seguimos lo que es la técnica del conteo del cero. Tomando en cuenta estos tres puntos. El primer punto dice cuenta la cantidad de ceros del denominador y para eso pues aquí les pongo un ejemplo. Dice 236 milésimos, entonces es una fracción decimal, es una fracción decimal porque tiene lo que es la potencia de 1000, ¿no? Entonces, dice que vamos a poner lo que son 236 enteros y un número entero siempre tiene al final lo que es su punto decimal. Que contemos cuántos ceros tiene 1000, en este caso tiene 3 ceros. Entonces, sabiendo el punto decimal, vamos a mover de posición 3 veces, 1, 2 y 3 veces. Entonces aquí ponemos el punto y le agregamos lo que es el 0, lo que es el paso número 3. Y así ya convertimos a 236 milésimos. Tenemos otro ejemplo aquí, 8.634 centésimos. Entonces voy a poner la parte entera que sería 8.634. ¿Y cuántos ceros tiene 100? Tiene dos ceros. Son dos posiciones que voy a recorrer a partir del último dígito que es 4 a la derecha y lo voy a recorrer pues 1 y 2. Entonces el punto decimal me quedaría aquí, sería 86.34 centésimos. Bueno, suele pasar a veces que cuando explicamos alguna forma de cómo resolver algún ejercicio de un tema, nos encontramos con ciertas variantes en el cual pues se hace lo mismo, nada más que si ahí el alumno entra como en conflictos de qué hacer, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué pasa si al recorrer encuentro un lugar vacío? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es 36 milésimos, ¿no? Aquí dice que se tiene que colocar un cero si es que se encuentra en lugares vacíos, ¿no? Entonces tenemos aquí el 3, ponemos, pero ¿cuántos ceros tiene 1000? Tiene 3. Entonces contamos 1, 2, y si ya no tenemos más dígitos, entonces 3, pero en ese lugar que está vacío, entonces ahí le vamos a agregar lo que es el 0. Entonces nos quedaría 0.003 milésimos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Ahí tenemos lo que es 19 milésimos. Entonces vamos a poner lo mismo. Ponemos 19, contamos cuántos ceros tiene 1000, en este caso 3. Entonces sé que me van a hacer falta 0, porque si son 3 ceros y tengo aquí nada más dos dígitos, me va a hacer falta pues ceros.
se los agrego pensando en que hasta ahí pueda yo ocupar. Entonces me posiciono al final del último dígito, que es 9, cuento 1, 2 y 3. Entonces le tuve que agregar pues más ceros. Tenemos también aquí el ejemplo de 34 10 milésimos. Entonces ponemos el 34, me van a hacer más, falta más ceros, le agrego los ceros, me posiciono al final del último dígito, que es 4, y 10.000 tiene 4 ceros, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4. Aquí sería 0.0034 10 milésimos. Bueno, y entonces vamos a seguir con algunos ejercicios para que quede un poquito más claro este tema, que en realidad pues sí está muy sencillito, solamente pues entenderle bien para que todos los demás ejercicios pues sean fácil, ¿no? Escribe en forma decimal lo siguiente. Entonces vamos a escribir el primero, en este caso serían 4 décimos, ¿no? Entonces escribimos lo que es 4. ¿Cuántos ceros tiene 10? Pues tiene 1. Entonces hacemos el recorrido, una posición, le agrego el 0 y entonces quedaría aquí. Serían 4 décimos. Tenemos 71 centésimos. Entonces escribimos 71 y ¿cuántos ceros tiene 100? Tiene 2. Entonces 1, 2, ponemos el punto decimal y le agregamos un 0, 71 centésimos. Tenemos la cantidad de 385 milésimos, 385 milésimos, 1000 tiene 3 ceros, entonces contamos 1, 2 y 3. Punto decimal y le agregamos un 0. Punto 385 milésimos. 9 décimos. Ponemos el 9, 0, un solo 0, movemos una posición hacia la izquierda, le agregamos el punto decimal y le agregamos un 0. Sería 9 décimos. Tenemos 26 centésimos. Colocamos el 26, contamos el número de ceros, que son 2, y movemos el punto decimal 2 posiciones, 1 y 2. Ponemos un punto y agregamos un 0. Punto 26 centésimos. Y por último, 411. ¿Cuántos ceros tiene 1000? Pues tiene 3. Entonces 1, 2 y 3. Aquí va el punto y le agregamos un 0. Se trata de 411 milésimos. Bueno, esto de fracciones decimales también se puede aplicar a lo que es cuando nos topemos con fracciones que no sean decimales. Hacemos dos conversiones. Primero, de fracción no decimal a fracción decimal y de fracción decimal a número decimal. Entonces, para convertir ese número decimal, no decimal, en una fracción decimal, dice que se tiene que multiplicar el denominador de la fracción no decimal, por ejemplo, un medio, un cuarto, un séptimo, un octavo, un noveno, por un número, de manera que el producto obtenido sea una potencia de 10, de 100 o de 1000. El numerador se multiplica por el mismo número por el cual se multiplicó el denominador, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo les pongo 2. 2 es como si fuera el denominador. 2 por 5, 10. Entonces, tenemos que buscar un número, en este caso 2, y puede llegar a ser 10. ¿Cómo? Multiplicándolo por 5. Tenemos el 4. El 4 no puede llegar a ser 10 porque 4 por 2, 8 y 4 por 3, 12. No llega a 10, pero sí puede llegar a 100 multiplicándolo por 25. Y tenemos un tercer caso, por ejemplo, el 8. El 8 no puede llegar a ser 10 porque 8 por 1, 8 y 8 por 2, 16 se pasa. Tampoco puede llegar a ser 100, pero sí puede llegar a ser 1000 multiplicándolo por 125. Y así como también se multiplica el denominador, también se tiene que multiplicar por el numerador. Aquí entonces lo que tenemos que hacer es convertir una fracción no decimal a una fracción equivalente. Y acuérdense que por equivalencia se escriben diferentes, pero valen lo mismo.
Entonces, aquí por ejemplo tenemos a lo que es un medio en esta parte. Y entonces, ¿cómo le hago a un medio para que se vuelva una fracción equivalente? En este caso, pues nos dice que el 2 puede llegar a ser 10 multiplicándolo por 5. Entonces, 1 también se multiplica por 5. Me daría 5 décimos. Y como ya tenemos una fracción entonces decimal, aplicamos el procedimiento antes visto, ponemos el 5 y recorremos una sola posición porque 10 solamente tiene un 0. Entonces, una posición, entonces se trataría de 5 décimos. Tenemos el caso de 3 cuartos. Dijimos que el 4 sí puede llegar a ser 100, pero no 10. Entonces, al multiplicarlo por 25, 4 por 5, 20, se lleva 2, 4 por 2, 8 y 2, 10. Se trata del 100. Entonces, el 3 también lo vamos a multiplicar por 25. 3 veces 25, entonces me da 75 centésimos. Tenemos una fracción equivalente que también es decimal y entonces hacemos la conversión que ya conocemos, ponemos el 75 y me doy cuenta que 100 tiene dos ceros, entonces hago el movimiento de dos posiciones, 1, 2 y queda entre 0 y el 7. Entonces sería 0.75, que sería 75 centésimos. Así como en el caso también de 18 octavos, perdón, 17 octavos. El 8 no puede llegar a ser 10 ni 100, pero sí puede llegar a ser 1000 multiplicándolo por 125. Entonces, 17 también por 125. Al multiplicarlo me da 2125 milésimos. Ponemos 2125 y son 3 ceros, tiene 1000, entonces movemos el punto decimal 3 posiciones, 1, 2 y 3. Entonces se trataría de dos enteros con 125 milésimos. Y para eso, y para que quede claro, vamos a realizar estos siguientes ejercicios. Por ejemplo, tenemos 5 octavos. Es algo que nos vamos que ir aprendiendo. Si ya vi arriba que el 8 para que sea 1000 lo multiplico por 125. Entonces, eso lo vamos a hacer acá. 8 lo voy a multiplicar por 125 y el 5 también lo voy a multiplicar por 125. Entonces, 8 por 5, 40. Se lleva 4. 8 por 2, 16. 7, 18, 19, 20. Se lleva 2. 8 por 1, 8. Y 2, 10. Entonces, 1000. Y en la parte de arriba, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, y 2, 12, llevo 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. 625 milésimos. Ahora sí, como ya es una fracción equivalente y es una fracción decimal, aplicamos el procedimiento anterior, ponemos 625 y 1000 tiene 3 ceros, entonces movemos 1, 2 y 3. Ponemos el punto decimal y le agregamos el 0. Se trata de 625 milésimos. Siguiente ejemplo, 9 sobre 50. Entonces, 50 no puede llegar a ser 10 porque se pasa, pero sí puede llegar a ser 100. Entonces, 50 lo multiplico por 2. Entonces, 50 por 2 me da 100. Ahí está lo que quiero buscar, lo que quiero encontrar. Y el 9 por el mismo 2, entonces sería 18 centésimos. Tengo mi fracción equivalente y tengo mi fracción decimal. Y hacemos la conversión entonces. Ponemos 18, 100 tiene dos ceros, 1 y 2, punto decimal, le agrego el 0 y entonces se trata de 18 centésimos. Y tenemos un último ejercicio, 2 quintos. Facilito. 5 para que nos dé 10. Sí se puede. ¿Cómo? Multiplicándolo por 2. 5 por 2 sí me da 10. Y 2 por 2 me da 4. 4 décimos. Fracción equivalente y fracción decimal. Aplicamos el procedimiento de los ceros. Ponemos el 4 y 10 tiene un solo cero. Entonces movemos una posición, le agregamos punto decimal y le agregamos el 0. 4 décimos. Bueno, entonces, después de haber hecho lo de las conversiones de las fracciones a decimales, viene lo viceversa. Ahora, de la notación decimal o número decimal,
ahora la tenemos que convertir a fracción decimal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, según aquí la imagen, el valor posicional de los últimos dígitos del número mostrado. Y dependiendo del lugar que ocupen, así sería su denominador. Tenemos en esta tablita lo que es el punto decimal. El primer valor posicional son los décimos, son los centésimos, son los milésimos y 10 milésimos y ya así consecutivamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí lo que es un ejemplo. Tenemos punto 26, pero por terminar punto 26, el 6 termina en centésimos, entonces sería 26 centésimos y los centésimos tienen dos ceros. Entonces nos quedaría, ponemos 26 enteros y como son centésimos, los centésimos sería 100. Y así ya lo estamos convirtiendo de decimal a fracción decimal. Siguiente ejemplo, tenemos punto 389. Entonces ponemos la cantidad entera, que sería 389 sin el punto decimal, sobre 389 y el 9 termina en milésimas. Se trata de 1000, entonces le ponemos sobre 1000. Y como último ejemplo tenemos 4689. Por ejemplo, ponemos 4689 entre, termina en 10 milésimas y se trata de 10.000, entonces ponemos 10.000, 4689, 10 milésimas. Estamos por concluir el tema de la conversión de notación decimal a fracciones decimales con estos 4 ejercicios. Tenemos aquí, por ejemplo, 0.18. Bueno, si lo alcanzan a notar, nuestra notación para utilizar los números decimales pues es con un punto y en otros países se utiliza la coma. Entonces vamos a resolver 0.18. Entonces tomamos la parte entera de los decimales, que sería 18 décimos centésimos sobre de 100, 18 centésimos. 0.5, tomamos al 5 como numerador y décimos, solamente ponemos al denominador con el número 10, sería 5 décimos. Tenemos al 0.745, 745 décimos, centésimos, milésimos, entonces sobre de 1000, 745 milésimos. Y tenemos aquí, por ejemplo, el 0.08, pero entonces aquí pasa de que cuando el 0 está a la izquierda de un número entero no vale, entonces lo ponemos como 8 y contamos décimos, centésimos sobre de 100, 8 centésimos. Pues aquí concluimos, solamente decirles que en el próximo video vamos a hablar sobre las fracciones con expresión decimal periódica, que son esas fracciones que al momento de dividirlas nunca se termina, se repite y se repite y se repite. Creo que sí les ha pasado en ciertos momentos y para eso se necesita otro tipo de procedimiento, porque en estos todos tienen residuo 0. Esperando que le hayan entendido el video, no me queda más que despedirme para la próxima. Hasta luego.